En este nuevo vídeo vamos a aprender a tejer una nueva puntilla. Se trata de esta que os muestro aquí. Consta de 3 vueltas, es decir, 6 pasadas. Todos los puntos vamos a tejerlos del revés, excepto los de borde. Tendremos que tener cuidado cuando antes de tejer estos puntos al revés echemos el hilo. Aunque ya os he explicado en muchas ocasiones cómo se hace, os lo volveré a explicar cuando comencemos a tejerla. Como siempre, vamos a recordar un par de conceptos. Llamamos echar el hilo a colocar la hebra con la que estamos tejiendo por delante de la aguja. Pasada es cada cambio de aguja y vuelta son 2 pasadas, es decir, 2 cambios de aguja. Para tejerla voy a utilizar este perlé del número 8 y estas agujas del número 2. El perlé lo compré al peso en una tienda de la ciudad donde yo vivo. Para tejerla necesitamos montar 14 puntos, que son los que yo tengo en la aguja. Aunque supongo que no necesitaréis ayuda para el montaje de dichos puntos, en caso de que no fuera así, podéis consultar el vídeo Técnicas de tejer para principiantes número 1. Primera pasada, punto de borde y 2 puntos revés. Hilo. Ya sabéis que consiste en tener la hebra con la que estamos tejiendo por delante de la aguja, que es como yo ya la tengo. Pero como ahora voy a tejer 2 puntos juntos revés, necesito de nuevo bajar la hebra por la derecha de la aguja y la vuelvo a subir. Y ahora tejo los 2 siguientes puntos juntos al revés. 4 revés. 3 y 4. De nuevo, hilo. Ya tenemos la hebra por delante de la aguja, pero volvemos a tejer de nuevo los 2 siguientes puntos juntos al revés. Por tanto, bajamos ahora la hebra por la parte derecha de la aguja y la volvemos a subir. Y tejemos los 2 siguientes puntos juntos del revés. 2 revés, 1 y 2. Hilo, la hebra colocada por delante de la aguja, pero el siguiente punto lo vamos a tejer al derecho, por tanto no tenemos que bajar ahora la hebra por el derecho de la aguja. Tejemos el punto al derecho, pero no lo sacamos de la aguja, sino que en este mismo punto volvemos a tejer otro más. Así, por su parte de detrás. Mirad, he tejido al derecho, pero no saco el punto de la aguja izquierda, sino que lo vuelvo a tejer ahora por su parte de atrás. Y ahora sí que sacamos el punto de la aguja izquierda. Segunda pasada, punto de borde, 2 revés. 1 y 2. Hilo y 2 puntos revés. El hilo, colocamos la hebra por delante de la aguja y ahora los 2 siguientes puntos debemos tejerlos del revés. Por tanto, la hebra la bajamos por la parte derecha de la aguja y la volvemos a subir.
Y ahora ya tejemos esos dos puntos juntos del revés. Dos revés, 1 y 2. De nuevo, hilo y los dos siguientes puntos juntos revés. Por tanto, bajamos la hebra por la derecha de la aguja, la volvemos a subir y ahora tejemos esos dos puntos juntos revés. 4 revés. 2, 3 y 4. Hilo, 2 juntos, revés. Y finalizamos esta segunda pasada con el punto de borde. Ya sabéis, lo tejemos al derecho pero retorcido, cogido por su parte de atrás. Tercera pasada, punto de borde. 2 revés, 1, 2, hilo y 2 juntos revés. Revés. 2 juntos revés. Hilo, 2 revés. Dos juntos revés. Hilo, 3 revés. Y punto de borde. Cuarta pasada, punto de borde y 4 revés. Hilo y 2 juntos revés. Dos revés. Hilo, 2 juntos revés. 2 revés. Hilo, 2 juntos revés. Y el punto de borde. Quinta pasada, punto de borde. 2 revés. Hilo y 2 juntos revés. Dos revés. Hilo y 2 juntos revés. De nuevo, 2 revés. Hilo, 2 juntos revés. 2 revés. Y el punto
de borde. Sexta y última pasada. Cerramos los 3 primeros puntos y los vamos a cerrar tejiéndolos al derecho. Para cerrarlos debemos montar un punto por encima del siguiente. 1, 2, 3. Hilo, por tanto, la hebra por delante de la aguja. Y ahora 2 revés, por tanto, la bajamos de nuevo por la parte derecha de la aguja, la volvemos a subir y tejemos al revés los 2 siguientes puntos. 2 juntos, revés. Hilo, 5 revés. Y 5. Hilo, 2 juntos, revés. Y finalizamos esta sexta pasada con el punto de borde. Cada vez que debamos echar el hilo, tenemos que colocar la hebra con la que estamos tejiendo por delante de la aguja. Luego tenemos que tener en cuenta cómo vamos a tejer el siguiente punto. Si lo hacemos al revés, debemos bajar la hebra por el derecho de la aguja y volverla a subir. Y luego ya tejemos el siguiente punto al revés o, como hemos venido haciendo en esta puntilla, los 2 puntos juntos revés. Sin embargo, cuando el siguiente punto, después de echar el hilo, lo hacemos al derecho, colocamos la hebra por delante de la aguja, pero no debemos bajar la hebra de nuevo por el derecho de la aguja, sino que directamente el siguiente punto lo tejemos al derecho. Cuando hayáis tejido la última pasada de la última repetición, es decir, la sexta pasada de la última repetición, cerráis todos los puntos de una vez, es decir, los 3 primeros más todos los restantes. He tejido una sola repetición en este vídeo, pero en la muestra tengo hechas 11 repeticiones. Para saber cuántas repeticiones llevamos hechas, solo debemos contar el número de piquitos que tenemos. Mirad. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Cada repetición tejida con este perlé del 8 y estas agujas del número 2 mide 1 centímetro. Tenedlo en cuenta cuando cambiéis de material y número de agujas. Ya solo nos quedaría bloquearla para que el resultado sea más bonito. Si no sabéis cómo hacerlo, consultad el vídeo Técnicas de tejer para principiantes número 4. Me despido ya hasta el próximo vídeo. Un abrazo.